bendito Dios. Te rogamos que tú bendigas esta predicación, que permita, Señor Jesucristo, que tu palabra pueda correr y fluir libremente y que pueda llegar al corazón de los que lo necesitan y que tú nos edifiques, Señor Jesucristo, con ella, que tú, bendito Dios, nos permitas entender el consejo de tu palabra y que podamos erradicar, expulsar cualquier pensamiento, Señor, o cualquier enseñanza que se haya introducido en nosotros de una manera incorrecta y que podamos ver la verdad de tu palabra, Señor Jesucristo, y que podamos por ella, a través de ella, crecer. Te pedimos que tu nombre se glorifique en tu iglesia como siempre lo haces, Señor. Gracias, bendito Dios, en esta hora. En tu nombre oramos, Padre del cielo. Amén. Abra su Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, verso 12 al 17. Damos la... Ay, Dios mío. Damos la bienvenida a Yolanda Pasquel. Está aquí con nosotros. Gracias que nos acompaña el día de hoy. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. ¿Qué desean para ella, hermanos? Amén, ¿verdad? Dice la escritura así: os escribo a vosotros, hijos. Nos quedamos ahí la semana pasada. Dígamelo. Capítulo 2, verso 12. Juan 2, 12 al 17. Vamos a leer un poco. Os escribo a vosotros, hijos. Bueno, casi la mayoría utiliza Primera de Juan. Gracias, hermano. Yo creo que ese fue el... Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, dice Reina Valera, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Puede sentarse. Lo voy a leer otra vez, pero yo le voy a pedir que permanezca con su Biblia abierta. No cierre para nada su Biblia, por favor. Si yo me tengo que mover de texto a texto, usted no la busque. Usted se queda en San Juan capítulo 1, verso 2, del 2 en adelante. Así que yo lo voy a volver a leer, ¿ok? Escuche los tiempos en que se escribe. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Ok? Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han, tiempo pasado, sido perdonados por su nombre. La primera frase principia en un tiempo presente, pero la acción de la primera frase está en tiempo pasado. En otras palabras, para que la frase primaria de ser hijo suceda, primero se tienen que ser perdonados los pecados. ¿Está conmigo? Primero es perdonar pecados y después de ahí pasa a ser hijos. Quédese con ese pensamiento. Debemos de partir, hermanos. Debemos de partir con la verdad bíblica sobre la veracidad de la Escritura. Y surgiría una pregunta: ¿qué entendemos por Escritura? ¿Qué es lo que se entiende por Escritura? Bueno, se entiende por Escritura, según el canon bíblico,
los 66 libros que existen hoy en la Biblia. ¿Ok? Sería muy bueno un día entrar en esto, porque usted me podrá decir, entonces, ¿qué pasa con los libros apócrifos que son muy usados en otro tipo de Biblias, como la Biblia que utilizan los católicos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los libros apócrifos? ¿Desde cuándo aparecieron esos? Bueno, son parte de la historia, pero no están valorizados como canon de la Biblia. Entonces debemos de partir aquí. El canon de la Biblia nos dice que estos 66 libros es la palabra de Dios. ¿Cuáles? Los 66. Esto quiere decir que todo lo que está en estos 66 libros es palabra de Dios. Todo, ¿ok? Todo. Segunda cosa es lo que el texto encierra como palabra de Dios es cada palabra. Cada palabra. Aunque Dios, a través de su Espíritu Santo, usó la idiosincrasia del escritor para escribir de acuerdo a la forma del escritor, aún así Dios usó las palabras del escritor para nombrarlos como palabra de Dios. Dicho de otra manera, si la Biblia dice hijitos, no es porque Juan haya utilizado mucho la palabra hijitos, es porque Dios lo inspiró a llamarles como. Entonces, hijitos es palabra de Dios. Entonces, le está llamando hijitos. Vea el texto, por favor. Os escribo a vosotros hijos, dice la Biblia de las Américas, dice Reina Valera, hijitos, de una manera más cariñosa, porque vuestros pecados han sido perdonados. Dicho esto, debemos entender que el perdón es algo que Dios hace para luego llamarnos hijos. Sin perdón no se puede ser hijo. Y esta es una respuesta contextual al verso que encontramos en 2:2 del mismo libro. Dice así el verso 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay quien ha dicho que este texto asegura que todo el mundo son hijos de Dios. Sin embargo, 2:12 nos dice otra cosa diferente. Os escribo a vosotros hijitos. ¿Por qué? Porque esos hijitos, sus pecados han sido perdonados. Entonces, en el mundo hay dos tipos de personas. Unos que son hijos y otros que no son hijos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? El perdón. El perdón. Ejemplo. Está Judas con el Señor, habitando con él 3 años y medio, escuchando sus enseñanzas, escuchando sus palabras, escuchando sus oraciones, viendo sus acciones, viendo sus milagros, viendo todo lo que Jesús hacía, todo, absolutamente todo. Y llega un momento donde, al parecer, Judas se molesta con el Señor, al grado que va y fragua un plan para entregar al Señor. Recibe 30 monedas de plata, escuche, 30 monedas de plata, y después de que recibe las 30 monedas de plata, lo entrega. Cuando lo entrega le causa mucho remordimiento, y cuando le causa mucho remordimiento va y suelta otra vez las monedas. No es suficiente soltar las monedas. ¿Qué es lo que hace? Va y se suicida. Todo lo que debió haber dicho Judas era: Señor, perdóname, pero no pudo hacerlo. Un perdón nos separa de ser hijos de Dios y de no ser hijos de Dios. El texto bíblico nos enseña esto, pero también es el preámbulo. Este texto es el preámbulo para hablarnos acerca de las edades espirituales por las que todo cristiano pasa. A continuación, el verso siguiente nos va a hablar acerca de esto. Pero el perdón es sumamente necesario para poder ser hijos de Dios. Salmos 32, no lo busque, usted se queda donde dijimos para que no se le pierda por ahí. Salmos 32:1, solamente apúntelo en sus notas. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. La palabra bienaventurado quiere decir digno de ser felicitado. La palabra bienaventurado es
es motivo de felicitar. Entonces se le felicita a aquel al que su transgresión ha sido perdonada, el cual su pecado ha sido cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién escribió esto? David. En el momento más oscuro de su vida, en el momento más difícil de su vida. Entonces, el verso 12 es de vital importancia en cuanto a doctrina. Este verso es una declaración clara y contundente, maciza, de que el sacrificio redentor de Cristo fue realizado, de que, escucha hermano, abra bien sus oídos, de que el sacrificio redentor de Cristo fue realizado únicamente para los hijos. Para los hijos. Y no de manera general. Además de que este texto debiera también verse, como mencionábamos hace un instante, como el preámbulo para entrar a la edad espiritual de la iglesia, de cada persona que se considera iglesia. Entonces, en la iglesia hay niños, en la iglesia hay jóvenes y en la iglesia hay adultos. ¿Okay? La iglesia está compuesto de niños, de jóvenes y de adultos, pero no de carismáticos. ¿Entiende la palabra carismáticos? No con personas que se asocian pero no son. Es decir, la iglesia de Cristo tiene niños y son iglesia. O sea, cometen errores, cometen faltas, pero son iglesia, hermanos. Jóvenes que también en su momento llegan a cometer faltas y adultos que en su momento también llegan a cometer faltas. Y ahorita lo vamos a ver a continuación. Y es que el punto es que en ocasiones no entendemos que nosotros somos pecadores. Por eso pecamos. ¿Ok? Pero entienda la frase. O sea, pareciera que el término que estoy mencionando, pareciera que da una cierta licencia para hacer ciertas cosas, pero no es así. Nosotros somos, como la hermana Mirna expresaba, por eso deben de entrar los martes a las clases, como la hermana Mirna expresaba en la clase, o sea, no es que nosotros seamos practicantes del pecado, no, sino que pecamos esporádicamente. El texto está hablando acerca del perdón, de un perdón que se ofrece para pertenecer al cuerpo de Cristo y empezar una carrera a partir de ahí. ¿Okay? Todo principia con un perdón. Y después, mejor dicho, antes del perdón está el arrepentimiento. Entonces, este mismo verso nos va a dar inicio a hablar de lo siguiente, de la madurez, que está en el verso 13 y 14. Vaya conmigo al 13 y 14. Dice el 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis. Primero, ¿a quién le habla? Mire, hermano, vea el texto bíblico. Y vamos a sacar una aplicación de él. Le habla a los padres. ¿Quién pone ejemplo en la familia? ¿Quién pone ejemplo en la sociedad? Mano más fuerte. A ver, ¿quién pone ejemplo en la familia? ¿Quién pone el ejemplo en la sociedad? Debería de ser, pero su respuesta me dice que no. Y hermanos, es que estamos reflejando lo que está pasando en la sociedad actual. En la sociedad actual, quien pone el ejemplo son los jóvenes. Son los jóvenes. Los jóvenes son los que se rebelan. Los jóvenes son los que protestan, los jóvenes son los que salen y hacen mítines, los jóvenes son los que van y salen y hacen ciertas manifestaciones, pero no son los padres, sino que el padre ha quedado pasivo. Sin embargo, esa es una aplicación al margen. Sin embargo, el texto bíblico nos dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis. Les escribo a ustedes papás porque ustedes ya conocen al que ha sido desde el principio. Yo quiero que note y que vaya marcando en su mente conmigo ciertas palabras que se repiten en varias ocasiones. Porque hemos aprendido que si el texto ocupa ciertas palabras es porque el texto gira alrededor de esas palabras o porque las palabras nos quieren dar una información muy atinada acerca del texto. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros niños porque conocéis al Padre. 14. Os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros
y habéis vencido al maligno. Hay un común denominador en estos dos textos y es la palabra conocer. La palabra conocer. La palabra conocer, lamentablemente para nuestro idioma español es muy diferente que para el idioma griego en este caso. Muy diferente, muy diferente. Porque la palabra conocer nos habla de no simplemente tener información. Pongo un ejemplo. Cuando usted tiene más de 20 años de casado y llega a su casa y su esposa lo mira, sin preguntarle a su esposa, ¿qué tienes? Su esposa ya sabe qué tiene. ¿Por qué? Porque le conoce las facciones, le conoce los caminados. O sea, cuando está molesto camina bien rápido, ¿verdad? Cuando está tranquilo, relajado, camina despacio. Y ahí va chiflando y cuánta cosa. Cuando algo le ocurrió, cuando tuvo un mal día en el trabajo, llega regando las hierbas, ¿verdad? Que no quiere entrar a la casa, Si no, ahí se hace un pleito grande. Le pregunta algo y por las reacciones faciales, por las expresiones, sabe lo que tal persona tiene. Un ejemplo, sus hijos. Una madre conoce, yo creo que una madre conoce muchísimo más que el padre a sus hijos. Sabe que cuando lo ve, aunque su hijo no hable, sabe que su hijo tiene una situación. Lo sabe, ¿verdad? Eso es la palabra conocer que está hablando el texto bíblico. Conocer va más allá de la información, mucho más allá de la información. Entonces el texto nos dijera de esta manera: os escribo a vosotros padres porque han tenido relación. ¿Con quién? Con el que ha sido desde el principio. O sea, hay no un conocimiento escolar, válgase la expresión. No hay solamente un conocimiento escolar, sino que ha habido una relación. Dice, os escribo a vosotros jóvenes, ¿por qué? Porque ustedes han vencido al maligno. Os escribo a vosotros niños, ¿por qué? Porque conocéis al Padre. Okay. Vean los tiempos, vean las edades. El pequeño conoce al Padre, cuando tiene algo va al Padre. El niño, como ya fue al Padre, ya puede vencer al maligno. Y como ahora ya es Padre, ya puede sentar un precedente. Si eso nosotros lo aplicamos aquí en la iglesia no tendría situaciones como las tiene hoy en día. Hoy en día pareciera que la gente está buscando un motivo para causar una discusión. O sea, hermanos, el texto se está refiriendo, cuando digo el texto me refiero a todo el libro, se está refiriendo a que había violencia, porque las personas no aceptaban, porque las personas querían imponer el conocimiento gnóstico en la iglesia y la iglesia no lo aceptaba y la gente gnóstica actuaba de una manera brutal contra las personas al punto que los llegaban a golpear, al punto que los llegaban a exhibir, al punto que los acusaban para después ellos mismos ser, por el mismo gobierno, ser ultrajados. O sea, estamos hablando de eso. Hermanos míos, si hay alguien que se muda de iglesia y esta persona ha declarado que Cristo es su Señor, esta persona reconoce que Cristo vino en carne, reconoce que está sentado a la diestra del Padre y que resucitó, hermano, tal persona es su hermano. Aunque haya diferencias, pero se da cuenta la inmadurez de la persona cuando tal persona, lejos de verlo de esa forma, hace unas cosas totalmente fuera de lugar porque no es correcto. Y yo le estoy diciendo esto para que usted no lo haga, porque todo lo que demuestra es una total inmadurez en su vida. Una total inmadurez en su vida. ¿Sabe qué es lo que está demostrando? Que que ni siquiera es padre, que ni siquiera es joven y que no sé si sea hijo, o mejor dicho, niño. Eso es lo que nos dice el texto. Mire, hablando de la palabra conocer, ¿qué tan importante es la palabra conocer? Ahora, recuerde, si me preguntan, hermano, ¿usted conoce a Fabián, al hermano Fabián? Digo, sí lo conozco. Y llega la esposa y me dice, no, hermano, usted no lo conoce. No, sí, hermano, lo conozco, mire, normalmente viene así. ¿Usted sabe en qué trabaja? Bueno, tengo una idea en qué trabaja. ¿Usted sabe qué es la comida que le gusta?
Bueno, no tanto así, hermano. ¿Sabe cuál es su color favorito? No, hermano, no sé cuál es su color favorito. ¿Sabe que le molesta mucho que yo le sirva frijoles con huevo en la mañana, hermano? No sabía que Entonces ya hay un conocimiento. ¿Me explico? Entonces, vamos a hablar de conocer, de que haya una intimidad. Ahora sí, por este momento vaya a Mateo 7:21. Mateo 7:21. Vamos a ver la enorme diferencia entre lo que es la palabra conocer como forma escolar y la palabra conocer como forma intimidad. ¿Ok? Aquí va a encontrar usted una diferencia entre conocer de una manera escolar y conocer de una manera de experiencia. Dice así, ese mero es, hermana. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? ¿Se da cuenta que no dice sino el que sabe? Sino el que ¿qué? Sino el que hace. Esa es la frase principal con la que entra el Señor. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Punto. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día. ¿A qué día se refiere, hermano? Al juicio final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, vea lo siguiente, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. El 23 no contesta la pregunta. El verso 23 no contesta la pregunta. Pareciera que asiente la pregunta. Pareciera que está de acuerdo con la pregunta. Pareciera que dijera, es cierto, profetizaste, echaste fuera demonio y bautizaste. Entonces, vea lo siguiente. Por el saber, sin el conocer, se puede hacer este tipo de cosas. Pero Jesús no contesta la pregunta, porque a Jesús no le interesa la pregunta. Pero vea lo que Jesús contesta. Y entonces les declararé. ¿Qué les dice? ¿Nunca qué? O sea, otra vez, la palabra conocer aquí es el griego didasco, es conocer más allá de las preguntas, más allá del entendimiento, es conocer teniendo una relación íntima con la persona, es conocer teniendo una experiencia con la persona. El texto lo que está diciendo es, sí sabías mucho de mí, tenías mucha escuela de mí, pero nunca hubo una relación conmigo. Yo nunca te conocí a ti. Nunca te conocí. Había demasiado. Quiero que entable la diferencia entre saber como un cúmulo de conocimiento teórico, hermano, mientras que hay una experiencia de conocer como una verdadera relación interna, íntima, en este caso con Dios. Es lo que el texto está diciendo. La palabra es clara en el verso 13 y en el verso 14, la palabra conocer. Por eso Juan dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis. Ustedes, padres, conocéis. Han tenido experiencia, hermanos. Aquí el punto es, no se trata de ver quién sabe más. Se trata de tener experiencia con el Señor. Se trata de eso. Entonces el apóstol cuando habla de conocer, él se refiere a qué tanto temor de Dios hay en la vida de la persona que está escuchando. Como para que la persona realmente diga que lo ama. Y por amarlo lo obedece. Y por obedecerle se sujeta. Y por sujetarse se somete. Así que tanto el verso 13 y el 14 nos están hablando acerca de una estación espiritual en la vida del creyente. Es que, hermano, vea, la palabra discípulo viene de un término que a veces nosotros echamos mucho fuera de nuestras vidas. Pero la palabra discípulo no es otra cosa más que alguien que se inscribe como un colegial, alguien que se da de alta en una escuela. ¿Ok? Eso es la palabra discípulo, alguien que se inscribe, alguien que va a una escuela y dice, yo quiero entrar a estudiar aquí. Ese es un discípulo. Entonces, dicho esto, la iglesia debería
debería ser un discípulo de Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de sus enseñanzas. El punto es, ¿cuánto tiempo usted dedica a esto? Esta es la pregunta que de alguna manera nos forza a tener una respuesta en nosotros mismos. No voy a pedir que levante la mano, pero nos forza a tener una respuesta. Y si usted puede acusar a la iglesia, usted puede decir, no, es que en la iglesia no hay programas para que yo aprenda. Es que en la iglesia no abren modos para que yo pueda tener este tipo de comunión con Dios y aprender más acerca de Dios. No, es que en la iglesia no se me enfrenta, no se me confronta conmigo mismo, no. Hermano, se le confronta. El punto es que, decía José Martínez ahorita, o sea, hay muchas cosas, pero está en usted entrar o no entrar. Al punto final es su respuesta la que va a importar. Pero su respuesta realmente nos dicta dónde está usted. ¿Dónde está? ¿En qué estatura espiritual está usted? O siquiera si ha entrado como estudiante, como discípulo. Es lo que nos está diciendo el texto bíblico. El texto bíblico le está hablando a la iglesia, hermanos. Le está hablando a la iglesia. Entonces, o se es padre, o se es joven, o se es niño. Y es debido a esto que el verso 15 toma lugar. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Note que el texto dice amar al mundo. Amar al mundo. Amar al mundo es tener relaciones constantes con él. ¿Qué es la palabra mundo aquí? Bueno, la palabra mundo es el sistema corrupto en el que vivimos. ¿Ok? Se puede llamar pecado. Puede llamar, yo creo que la forma más clara es el sistema corrupto en el que estamos. Okay. Dice el texto, si alguno ama a este sistema corrupto, si alguno lo ama, es tener relaciones con este sistema corrupto, es vivir, es decir, practicar este sistema corrupto, es ser dominado por este sistema corrupto. Pero lo que quiero que entienda es que es imposible, hermano, que usted no peque. Es totalmente imposible. No podemos, hermanos. No podemos. Va a llegar el momento en que vamos a pecar. ¿Qué quiere decir la palabra mundo? Se está refiriendo al sistema o todo tipo de pecado que hay dentro de este sistema. Pero es importante mencionar que todo creyente debe de tener una lucha constante contra este tipo de pecado que lo asedia. Ahorita vamos a ver esa palabra, asedia. El escritor a los hebreos usa esta palabra. Está en Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, escuche, despojémonos de todo peso y otra cosa más, y del pecado que nos asedia. Todos tenemos pecados que nos asedian. Todos, hermano. ¿Ok? ¿Dónde está? Y estos pecados que nos asedian son los que luchamos constantemente. Estos pecados que nos asedian no son otra cosa más que la concupiscencia propia de nuestra carne. ¿Qué quiere decir la palabra concupiscencia? El deseo desmedido por el pecado. Esa es la palabra concupiscencia. Y todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, tenemos esta concupiscencia. Todos, hermano. Mire, si alguien está aquí que fue atraído hacia el alcoholismo, por ejemplo, su concupiscencia sigue siendo el alcoholismo. Por la disciplina lo ha vencido, por la disciplina ha triunfado sobre el alcoholismo, por la disciplina ha podido salir adelante, pero no quiere decir que la persona no sienta apetitos por el alcoholismo. A lo mejor no en la misma medida,
A lo mejor no la misma intensidad, pero sigue teniendo apetitos por el alcoholismo. Por eso el apóstol Pablo dice que no pongamos nuestros miembros, que no expongamos nuestros miembros a este tipo de pasiones, porque es como ir nosotros a lugares donde se expenden alcohol. Entonces, el texto nos dice algo muy claro. Todos tenemos un pecado que nos asedia. Todos, absolutamente todos. Ya sea de chisme, ya sea de mentira, ya sea de perder la paciencia, ya sea de gritería, ya sea de lujuria, ya sea de... Usted nómbrelo. Los cristianos no nos volvemos perfectos automáticamente, hermanos. No, eso no existe. No somos perfectos y cabales desde un punto. No, hermanos, eso no pasa. Seguimos luchando continuamente contra el pecado durante todo el resto de nuestra vida. Es lo que nos dice Gálatas 5:17, ¿verdad? Yo quiero que escuchen lo que dijo este hombre, que para mí es uno de los mejores escritores, Jonathan Edwards. Mire lo que dijo. Cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el infierno. Ahora, estoy hablando de Jonathan Edwards, hermanos. Estoy hablando de uno de los teólogos más prominentes, de uno de los escritores más prominentes, de un hombre que fue usado de una manera tremenda por Dios. Y él dice, cuando yo me asomo a mi corazón, cuando yo le echo un vistazo a mi corazón, veo que es más profundo que el infierno. Y miren lo que escribió a continuación. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Él está diciendo esto. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento, dice Jonathan Edwards. Y mis lágrimas necesitan lavarse más en la sangre de Cristo. Termino la cita. En otra ocasión mencionó, un falso cristiano se ve limpio y claro en sus propios ojos. El verdadero cristiano, por el contrario, conoce a su propio corazón y se siente que es un gran pecador. La pregunta es, ¿por qué él se miraba de esta forma? Porque los puritanos, hermanos, para ellos no existía pecado pequeño. No existía pecado pequeño. Para ellos la mentira blanca era un pecado que ofendía de igual manera que cualquier otro tipo de pecado a Dios. Para ellos el concepto de santidad de Dios era demasiadamente alto, demasiadamente sublime, que no podía ser manchado por una actitud de la persona. ¿Por qué? ¿Por qué Jonathan Edwards se expresa de esta manera? Porque ellos estaban disciplinados a hacer una introspección diaria, continua, a cada momento de todo lo que hacían, lo que pensaban y lo que expresaban. Ellos hacían una introspección, un estudio interior de todo lo que hacían, pensaban y decían. Por eso este hombre dijo, cuando yo oro, yo peco. Hermano, Santiago lo dijo. Santiago lo dijo. Piden y piden mal. ¿Qué quiere decir? Están pecando cuando piden. Piden y piden mal. ¿Por qué? Porque piden para gastar en sus deleites. Hermanos, nosotros cuando actuamos pecamos. Pecamos, ¿por qué? Porque decimos que le pertenecemos al Señor, que nuestras finanzas son del Señor, pero vamos y compramos esto y aquello y no pedimos autorización al Señor para comprar esto y aquello. Pecamos. Hermanos, cuando nos arrepentimos, pecamos. ¿Por qué? Porque en ocasiones no hay una genuinidad de nosotros y queremos torcerle el brazo a Dios. Pecamos. Es que yo quiero que entienda, lo que fue redimido en nosotros fue el Espíritu. Pero la carne sigue estando bajo pecado, porque heredó el pecado. Hermanos, es importante que veamos esto. Y si nos quedamos aquí, hay una muy mala noticia. Todos estamos reprobados. Pero gracias a Dios por el verso 16. Vea. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Juan, hermanos, en ningún momento nos encarga que amemos
Nada del mundo. Ni en lo general ni en lo particular. La orden es amplia. ¿Cuál es la razón de tal encargo de Juan? La razón es que si usted ama al mundo, usted no le está siendo leal a Dios. Ese es el encargo de Juan. Hermanos, pongo este ejemplo. Cuando nosotros chismeamos, estoy pecando ante Dios, ¿por qué? Porque chismeé. Pareciera que esa es la parte práctica, pero yo creo que va más allá que eso. Es que, estoy desobedeciendo los dos primeros, o los dos más importantes, o los únicos dos mandamientos importantes: amar al Señor y amar a mi prójimo. Porque si yo amare al Señor, yo miraría a la persona de la cual voy a hablar como digna, porque fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no es propiamente que yo diga un mal comentario de alguien, no, es que yo estoy ofendiendo a la imagen de Dios de esa persona. Es que el punto es que nosotros vamos a lo práctico y a lo sencillo de una manera rápida e instantánea, pero va más allá de eso, hermano. Va muchísimo más allá de eso. El texto lo que nos quiere decir es lo siguiente: es cierto, hay una lucha constante, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne y la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La palabra aquí es clara, la palabra pasión son deseos. Vaya, Reina Valera lo menciona como deseos y la Biblia de las Américas lo menciona como pasiones. Pero es lo mismo y lo encontramos 3 veces, hermano. 3 veces. La pregunta es: ¿dónde existen estas pasiones y estos deseos? En nosotros. ¿Quién es el problema? ¿Dónde está el mundo? Y luego, por si fuera poco, nos asomamos al mundo por medio de los ojos. ¿Y qué encontramos? Más problema. O sea, ya había un problema. O sea, ya traigo yo un problema. Y luego me asomo para afuera y me encuentro más problema. Y pareciera que esto es una mala noticia llena de problemas. Pero no es así. Porque el 17 dice: el mundo pasa. O sea, el mundo pasa. La advertencia, o mejor dicho, el mandamiento de parte de Juan es: no te quedes en el mundo. Es decir, pelea contra este mundo. Pelea contra este mundo. Hermanos, ¿se acuerdan aquella anécdota que una vez les platiqué? De que estaba un niño con su padre y el padre se dedicaba a picar piedra, a extraer mármol. Y le dijo el padre al hijo: muéveme esa piedra. Muéveme esa piedra. Perdón, le dijo el padre al hijo, ya me equivoqué. Le dijo el padre al hijo: empuja esa piedra. Y cuando llega el hijo, pues mira la tremenda piedra y pues ¿qué le va a hacer? Y está por allí. Y él llega al padre al momento más adelante y llega el hijo, mira al hijo totalmente frustrado, cansado, roto, abiertas sus manos, cortadas sus manos, porque estaba queriendo mover la roca. Pero es que el hijo no escuchó bien la instrucción del padre. El padre le dijo que empujara la roca, no que moviera la roca. El trabajo de nosotros es empujar, hermano, no mover. El punto es que nosotros queremos en ocasiones que se muevan las cosas. No, hermano, nosotros no vamos a mover nada. A nosotros nos toca solamente empujar. Quien mueve es el Señor. El texto lo que nos está diciendo es: el mundo pasa, tú sigue empujando, tú sigue te ocupando y sigue empujando. Dice: el mundo pasa y también pasan sus pasiones. Pero escucha, pero el que hace la voluntad, no el que la sabe, sino el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Esa es la buena noticia de estos textos. La buena noticia es que Dios nos ha dado una edad en la iglesia, en el ministerio, en lo espiritual. La mala noticia es que nos enfrentamos a un sistema que está totalmente quebrado y corrupto. La buena noticia es que este sistema va a pasar. Pero el que hace la voluntad del Señor, ese permanece para siempre. Póngase de pie, por favor. Señor, estamos delante de tu presencia.
dándote gracias porque tu bondad ha sido buena con nosotros. Pido, Señor Jesucristo, que tu gracia y misericordia nos permitan comprender lo que tu palabra nos quiere expresar el día de hoy. Señor, que tu iglesia pueda escuchar atentamente, Padre, a esto. Que entienda, Señor Jesucristo, que hay una tarea que realizar, un trabajo que hacer. Y no es propiamente de llenarnos, Señor, de un conocimiento vacío, hueco, vano, que no conduce a ningún lado. Que no es propiamente, Señor, llenarnos de libros, de diplomas, de reconocimiento, Señor. Sino que tú quieres que haya experiencia en nosotros. Que haya intimidad en nosotros, Señor. Te ruego, Señor Jesucristo, que tú te glorifiques en nuestra vida. Tú conoces nuestra necesidad más que nadie, tú la conoces. Tú conoces nuestra indignidad, cómo estamos delante de ti. Tú conoces, Señor Jesucristo, cómo está nuestra vida delante de tu presencia. Tú conoces la atracción que tenemos hacia cosas vanas, huecas, Señor, que nos conducen a la perdición, Señor. Señor, te ruego, Señor Jesucristo, que tú nos ayudes. Gracias por la buena noticia que tú nos das, Señor. Que este mundo va a pasar, que las pasiones van a terminar, pero el que hace la voluntad del Padre, ese permanece para siempre. Gracias por la invitación, Señor Jesucristo, a poder crecer más, Señor, a pasar de niños a jóvenes, a pasar de jóvenes a padres. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a entender, Padre, que en este camino, en esta carrera, Señor, es imposible quedarse sentado, Señor. Ayúdanos a entender que aquí no hay espectadores, Padre, que todos son participantes, que tú nos animas, Señor, a poder caminar, a poder continuar, Señor, aún en medio del dolor, de las caídas, de los tropiezos, aún en medio de las situaciones que nos acontecen a nuestro alrededor, Señor, y aún en nuestra propia vida. Señor, yo te ruego que tú bendigas a tu iglesia. Que tu iglesia pueda entender que tenemos una muy buena noticia, que este mundo va a pasar, Señor. Pero el que hace tu voluntad, el que la hace, Señor, el que la obedece, el que te teme, ese permanece para siempre. En tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado. Muchas gracias.